predicción fenomenal. Argentina tuvo a inicios del kirchnerismo el famoso casi 4 años virtuosos de superávit fiscal y externo, amplio superávit fiscal y externo, que tenía esencialmente que ver con el ajuste brutal que había hecho Duhalde en el 2012. Si Duhalde le entrega en bandeja de plata a Néstor una economía que no solo venía creciendo, que no tenía inflación, tenía incluso el mes de mayo del 2013 que asumió Néstor, tenía incluso deflación ese mes, hubo menos de negativa fue la inflación. Una economía con superávit, fuerte superávit, te decía, fiscal, fuerte superávit externo, que Néstor supo cuidar y que Cristina se encargó de dilapidar peso por peso, generando un déficit fiscal cada año más grande que el anterior. Después hay toda una discusión. Ayer estuvo, te diría, las redes sociales toda la tarde discutiendo los decimales del déficit fiscal que había dejado Cristina. No, porque en realidad con la metodología vieja era 3,8, con la metodología nueva era 4, con la metodología... No importa. Digamos, asumiste con superávit y entregaste con un déficit escandaloso. Si vos hubieras entregado como habías recibido, no habría existido ningún problema de deuda. Si no crece la tarjeta de Rolo Barbano los meses en los cuales él gana 100 lucas y gasta 80. Crece los meses que él gana 100 lucas y gasta 120. Todos. Entonces, el problema... Gasta mucho más, te digo. El problema central... Claro, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no creció tanto la deuda con Cristina? Bueno, ojo, con Cristina creció más de 60.000 millones la deuda. Lo que pasa es que también crecía el PBI punta a punta, entonces el ratio PBI no se veía tan alterado y además había trazo cambiario, lo que hacía que el denominador en dólares, o sea, el producto argentino en dólares, pareciera excesivamente alto, más de lo que era. El sueño de la plata dulce, el sueño del 1 a 1. Cristina se fue, recordemos, con un tipo de cambio real igual al de la convertibilidad, o sea, con un sueño de plata dulce, de 1 a 1. Pero esencialmente lo que hizo en los últimos años con los sistemas financieros del exterior cerrados fue financiarse quemando las reservas del Banco Central. Cuando se va Cristina deja en el Banco Central papelitos, o sea, letras intransferibles se llaman técnicamente, por 89.000 millones de dólares. 89.000 millones de dólares le debía el Tesoro al Banco Central, quiere decir, le había usado los dólares. ¿Y eso alguna vez lo garpó alguien? No, ¿no? Eso lo empezó a regularizar Macri, le entregó bonos, de hecho buena parte de esos bonos que le entregaron son bonos que están usando ahora para hacer intervenciones en el mercado de cambios. Digamos, lo empezaron a regularizar, pero obviamente es un muerto de proporciones grandes. Quiero decir, ¿qué hizo Argentina? Argentina tuvo un modelo que era insostenible desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del sector externo, porque tenía un dólar muy atrasado y porque el país gastaba más de lo que generaba. Eso se pudo sostener, primero con reservas. Cristina quemó todas las reservas que podía, 89.000 millones de dólares de muerto del Banco Central. Cuando asume Macri, quiere evitar el ajuste de shock. Después, el otro día discutimos si acertó, erró, etcétera. Yo creo que hoy con todas luces está claro que erró. Pero la discusión de gradualismo shock, digamos. Y en ese gradualismo dijo, bueno, voy a tardar 4 años, era la versión más optimista, todos pensamos que iba a tardar unos cuantos más, pero bueno, 5 o 6 años en reducir el déficit fiscal. En el interino, obviamente, ese déficit había que financiarlo de alguna manera. No se podía estar en contra de la deuda y en contra del ajuste al mismo tiempo. Una de las dos cosas estaba mal, digamos, había que hacer alguna de estas cosas. Pero escúchame, nosotros los tipos nos pretanguitan y encima nos quieren cobrar. No, es una barbaridad. ¿Vos te parece? ¿Cómo me permitís? ¿Vos te parece? Otro tema. Nosotros los honramos. Bueno, justamente aceptando su plata. Justamente a raíz después la quieren. A raíz de ese comentario que haces vos, ahí te da el segundo tema vinculado a eso, que es que ¿qué pasó en 2018? En 2018 a Argentina se le cerró el financiamiento privado y entonces Argentina enfrentaba una situación que en ese momento tendrías que haber hecho un ajuste de shock. O sea, en el 2018 haber hecho todo el ajuste, haber cerrado el déficit fiscal a 0, lo mismo que Rol habría tenido que cerrar el déficit de su tarjeta a 0, le cortaron la tarjeta, para decirlo de alguna manera simple. Si te cortan la tarjeta estás obligado a gastar lo que ganás, no podés gastar más de lo que ganás. Y Argentina, para hacer un aterrizaje forzoso a esa situación de déficit 0, recurrió al Fondo Monetario Internacional, que le dio 2 años de changüí para hacer ese aterrizaje a déficit 0. Si no hubiera existido el financiamiento del fondo, Argentina en abril, mayo del año 18 habría tenido que hacer un ajuste mucho más brutal del que hizo.
tomó el crédito del fondo y esencialmente lo que hizo con el crédito del fondo fue dos cosas: financiar el aterrizaje forzoso ese, financiar el déficit fiscal ese, y lo segundo, pagar otros vencimientos de deuda que se iban produciendo. O sea, cambió de acreedor con una deuda que es mucho más barata. Por eso llama la atención el comentario del presidente, que dice: no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos. Por dos razones: porque la primera hipocresía es que el presupuesto con déficit, con esos niveles de déficit, era votado año a año por el Congreso, donde además Cambiemos no tenía ni siquiera mayoría. Sí, quiere decir que el Congreso votaba un presupuesto que tenía déficit, era consciente de que eso iba a requerir financiamiento, autorizaba las colocaciones de deuda, está expresamente autorizadas las colocaciones de deuda en cada uno de los presupuestos votados, y después se rasga la vestidura diciendo: no, qué barbaridad, cómo contrajeron tanta deuda. Mirá, no hubieras votado el déficit, hubieras votado un presupuesto equilibrado, hubieran sido más responsables a la hora de votar el presupuesto. Segundo, la deuda adquirida con el fondo, claro, te corta las patas en un montón de cosas. Vos ya no podías emitir, no podías hacer un montón de cosas más. Pero el costo de la deuda era la mitad del que estaba pagando Argentina en ese momento. Era bastante bajo. O sea que en términos es difícil hablar de malversación de caudales públicos cuando el nuevo endeudamiento cancelaba deuda que era más cara. No es que cancelaste deuda con una deuda que es más cara, sino todo lo contrario. Cancelaste deuda vieja que era más cara. La prueba, ayer hubo una sucesión el primero que salió a la palestra fue el expresidente del Banco Central, Guido Sandleri, que hizo un tuit un hilo, como le dicen en Twitter, bastante extenso explicando la cuestión del fondo. A la palestra salió el ministro de la Producción, a hacer Matías Culfas, Matías Culfas, a hacer una réplica sobre cada uno de los puntos de Sandleri, pero esencialmente el punto más fuerte de todos probablemente sea que cuando vos mirás la deuda que había en 2019, el último año, cuando se va Cambiemos, había 323.000 millones de dólares de deuda. 2 años antes, en 2017, había 321.000. O sea que vos tenés prácticamente 2.000 millones de dólares más de deuda, no tenés 45.000 millones más de deuda. No es que esta versión de se fugaron toda la plata del fondo y encima ahora la tenemos que devolver. O sea, la dilapidaron, se la gastaron y ahora nos dejaron el muerto, tenemos que devolver el muerto. Mira, si hubiera sido así, la deuda sería 45.000 millones de dólares más alta. Pero no es 45.000 millones de dólares más alta, es apenas 2.000 millones de dólares más alta, que es una diferencia de financiamiento del déficit fiscal de esos 2 años. Por otro lado, algo que ya discutimos muchas veces en este programa, pero que es bueno hacer otro comentario al respecto acá: dejemos de mezclar fenómenos privados con fenómenos públicos. Lo que el gobierno llama fuga, digamos que la literatura también muchas veces llama fuga, los periodistas especializados llamamos fuga, en realidad es un fenómeno legal, son los dólares que el sector privado compra y que muchas veces saca del sistema. Legalmente la conocemos porque está el dato oficial del Banco Central que te lo dice año a año. Se llama el concepto técnico formación de activos externos. La formación de activos externos es la compra de dólares. Es cierto, en los 4 años del macrismo 7 millones de argentinos compraron 86.000 millones de dólares. También es cierto que en los 12 años antes del kirchnerismo se fugaron 107.000 millones. Sin fondo monetario, sin nada, se fugaron 107.000 millones. ¿Qué es esencialmente fugar? Es protegerte de un Estado que primero te cobra, te sacude un impuesto inflacionario, lo cual hace que la gente no tenga incentivos a ahorrar en pesos. Eso es culpa del Estado, ¿no? Segundo, te expropia cuando puede, no te respeta las reglas, entonces te zampan un plan Bonex, un corralito o un cepo, que son alternativas muy parecidas, digamos. Técnicamente otro día lo discutimos, pero son versiones parecidas, ¿eh? Esencialmente lo que hacen es confiscarte parte de tus depósitos. Entonces no sorprende que la gente quiera de alguna manera proteger sus ahorros, el esfuerzo de su trabajo, y diga: bueno, mirá, la verdad que no tengo ganas de invertirlo en el sistema financiero local, mejor compro dólares, digamos, ¿no? Entonces eso no tiene absolutamente nada que ver con el financiamiento del déficit fiscal. Es cierto, para financiar el déficit fiscal el gobierno colocó deuda en dólares, y ese ingreso de dólares, después cuando el gobierno vende esos dólares, bueno, alguien los puede comprar, sí, es verdad, claro. Pero no hay manera de saber que, no, digamos, el dinero, siempre lo decimos acá, el dinero es fungible. Esos dólares que entran, uno podría decir también que fueron para financiar el déficit de la industria. La industria tiene 30.000 millones de dólares de déficit todos los años. Y uno podría pensar que los dólares de la fuga fueron los dólares superávit del campo, qué sé yo.
¿Quién cubre ese déficit de la industria? Bueno, por eso te digo, el déficit de cada sector no es que lo cubre un sector particular, porque el dinero es fungible. Vos necesitas que los dólares vengan de alguna parte. Esencialmente, a lo largo del tiempo, el sector superavitario en Argentina es el campo, que genera un superávit fuerte. Algunas veces el superávit alcanza para financiar ese déficit de la industria, otras veces financia, uno podría decir, no, en realidad el superávit financia la fuga de capitales. Los dólares de campo son los dólares que después compra la gente, y lo que financió el déficit de la industria fue el préstamo del Fondo Monetario. Dicho de otras palabras, si Argentina no hubiera conseguido el préstamo del Fondo Monetario en mayo del 2018, la industria debería haber parado prácticamente, porque no habría tenido dólares ni en 2018 ni en 2019 para funcionar. Ese es un argumento tan válido como el argumento de se financió la fuga, digamos, porque, insisto, el dinero es fungible. Pero esencialmente el punto central es que no se puede rasgarse las vestiduras con el problema de la deuda. Yo, por supuesto, lo celebro al foco puesto en el tema de la deuda, me parece bien, pero me parece deshonesto de parte de todos los legisladores, en particular del presidente, me parece deshonesto no ver que el problema no nació con la deuda, que la deuda es la consecuencia, que el problema de la deuda es el problema del déficit, y que en buena hora, ojalá, el gobierno requiriera una autorización especial del Congreso para aprobar un presupuesto con déficit. Supongamos que hubiera una norma que dijera, bueno, para aprobar un presupuesto con déficit, en una circunstancia extraordinaria como la de la pandemia, por ejemplo, se requiere una mayoría especial, 2/3 de los presentes. Si no, el presupuesto no puede tener déficit. Ojalá saliera una norma así. No habría que discutir después la cuestión de la deuda. Porque fíjate la simetría. El gobierno pide que el Congreso tenga una ley que limite las posibilidades de endeudarse en dólares, pero no pide que el Congreso tenga una ley que limite la posibilidad de emitir. ¿Qué es lo que hace pelota el peso? ¿Qué es lo que hace que no tengamos moneda? Y que es una de las razones de las cuales no tengamos crédito tampoco, ni sistema financiero doméstico. ¿Por qué hay que recurrir al financiamiento externo para financiar el déficit fiscal? Porque el mercado de capitales argentino no existe. Es tan chiquito. Ahorramos solo 14 puntos del producto. Nada, ni siquiera pagamos la amortización del capital del sector de inversión, y ya no. Si cuando crece la economía y crece la inversión, iba a usar una palabra que tengo prohibida. Inevitablemente, puedes usar esa que es la buena. Inevitablemente aumenta la necesidad de endeudamiento externo del sector privado, que tiene que buscar financiamiento afuera porque no alcanza el financiamiento local para financiar, mucho menos para financiar los niveles de déficit fiscal que tiene el Tesoro. Una cosa en la que me perdí y quiero preguntarte los números exactos. Cuando Macri asume, ¿cuánto era la deuda? 2015, 240.665 millones. ¿Y quién la había tomado? Bueno, es en la misma historia, digamos. Cuando Cristina asume, como te decía yo, había 179.000. Parte del crecimiento, esos 60.000 millones que hay de crecimiento, 61.000 millones punta a punta ahí, son atribuibles al gobierno de Cristina. También Cristina te puede decir, bueno, pero yo también tenía una deuda heredada. Sí, es cierto, 179.000 millones. De 179 a 240 son esencialmente el gobierno de Cristina. Lo que es anterior a eso es obviamente la acumulación de gobiernos anteriores. Argentina tiene en los últimos 70 años 58 con déficit y solo 12 en los cuales tuvo algún superávit. Entonces, cuando vos ves la sumatoria de esos déficits, esencialmente peso más, peso menos es la deuda. Claro. Después puede haber diferencias, sí, porque defaulteaste un par de veces la deuda, porque renegociaste algo, porque cambiaron las cotizaciones de las monedas, puede ser todo eso, pero esencialmente el grueso de la deuda es la acumulación de los déficits. Es como una bañadera que se llena. Vos mirá la bañadera llena, es la deuda, pero alguien abrió la canilla y llenó la bañadera esa. Ese es el déficit. La canilla que llena la bañadera de la deuda es el déficit. Y cuando Macri se va del gobierno, ¿cuánta deuda pidió? Bueno, se va con 323.000, así que en el medio tenés 83.000 millones de endeudamiento. Ok. Esencialmente tenés 83.000 millones. Claro, de vuelta, muchas veces en la opinión pública dicen, bueno, pero en realidad no hizo colocaciones de deuda por casi 180.000, 200.000 millones de dólares. Sí, hizo más colocaciones de deuda, pero como el ejemplo de la colocación del Fondo Monetario, muchas de esas colocaciones de deuda que hizo fueron para pagar deuda anterior. Reemplazar. Entonces, si yo cambio de acreedor, simplemente no me aumenta mi deuda, simplemente cambié de acreedor. Yo le debía 100 a Marina.
coloco, entonces el primer año le pido 100 a Rolo y con los 100 a Rolo, bueno, le pago a Marina, ahora le debo a Rolo, el siguiente año le pido a Flavia, con los 100 de Flavia le pago a Rolo, sigo debiendo 100, ahora le pido a Gonza, con los 100 de Gonza le pido a Flavia, voy rotando el acreedor. Yo ya coloqué 400 en ese periodo, pero no es que tengo 400 más de deuda, 100, estoy nada más que endeudado por 100. Lo que hice fue cambiar de acreedores. Entonces, crecimiento de la deuda neto y 83.000 millones. ¿Qué es eso? El déficit fiscal acumulado de esos 4 años. No hay mucho misterio, no hay mucho misterio. Entonces, demos honestamente la discusión una vez por todos, años ahora, más Martín, de déficit. Pero acá está el programa donde nosotros planteamos que en X años, 3 años, 4 años, convergemos de vuelta a una situación equilibrada. Ese programa no está. De hecho, hasta que explotó... Pero perdón, eso te pondría en cero, pero todavía tenés la deuda sin garpar. Bueno, pero la deuda sin garpar no es un problema en ningún país del mundo. Ningún país paga su deuda. Esta idea es como si yo te pregunto, decime qué empresa tiene pasivo cero. No hay ninguna empresa que tenga pasivo cero. No necesariamente tenés que tener deuda cero, digamos... Lo que no tiene que pasar, y esto es muy importante, lo que no tiene que pasar es que vos pagues por la deuda más de lo que crece tu economía. Por una razón muy simple. Por eso no pasa nada ahora en el boom de deuda que está pasando en la mayoría de los países del mundo con el COVID. En Japón creo que llegó ya al 300% del PBI. Pero no pasa nada con Japón. ¿Por qué? Porque se financia a tasa cero. Entonces, si yo me financio a tasa cero, la verdad que ¿cuánto esfuerzo me exige ese montón de deuda? Nada, virtualmente, porque te estoy poniendo justo a tasa cero. Si la deuda me financio a tasa, digamos, 3%, pero la economía también crece al 3%, tampoco pasa nada. No tengo ni siquiera que pagar los intereses. Porque el stock de deuda va a crecer, pero por la misma razón que no es lo mismo que vos debas 1 millón que lo deba yo, porque vos ganás mucho más de lo que gano yo. Por la misma razón, si una economía tiene el doble de tamaño, no importa que tenga el doble de deuda. La relación entre deuda y PBI sigue estabilizada. Y no tiene ningún riesgo ese país, ni tiene que hacer erogaciones, ni tiene que pagar con superávit. No se le pide tanto. No te piden que pagues con la sangre propia, digamos, que pagues con recursos propios. Lo que necesitas es que la deuda no crezca más rápido de lo que crece el PBI. Y ese es uno de los principales problemas de Argentina. El PBI no crece de manera sistemática hace muchos años. Desde el 2011, por lo menos, que no hilamos 2 años al hilo de crecimiento de la economía. Valga la redundancia. Entonces, evidentemente lo que necesitamos es un programa que la economía crezca de manera estable, aunque no sea tan rápido, pero de manera estable. Segundo, que el financiamiento de esa deuda sea por lo menos la misma tasa a la cual crece la economía, y si no, generar algún superávit para pagar la diferencia. Nada más que eso. No necesitamos lo que sí necesitamos es ir cerrando el nivel de déficit que tenemos, pero fíjate que hasta que explotó todo en octubre del año pasado, cuando el dólar se fue a 195, ¿te acordás que fue la corrida contra el gobierno se asustó y ahí hizo ese giro a la ortodoxia del gobierno? Una semana antes de que explotara esto, Guzmán había ido a una entrevista con Laje, vos te vas a acordar, y cuando Laje le preguntó, bueno, pero el nivel del déficit fiscal, ¿y cuál es el problema del déficit fiscal? Sí. ¿Qué pasa con el déficit? La respuesta a Guzmán en ese momento que dimos acá fue la respuesta más simple: no pasa absolutamente nada si te financian. El problema del déficit no es el déficit. O si creces. Claro, el problema del déficit es que te financien, que alguien te financie, que vos lo puedas cubrir. Ahora claramente Argentina ya no lo puede cubrir. Buenísimo. Entonces el gobierno hasta octubre del año pasado no estaba preocupado por el déficit. Después giró, dijo, bueno, el déficit sí puede ser un problema. De hecho, Guzmán lo dijo cuando habló de los ajustes de tarifa, dijo, guarda, porque todo lo que no ajustemos las tarifas lo vamos a tener que emitir, y la emisión eventualmente es un problema también, o vamos a tener que colocar deuda. Bueno, pero ayer Alberto dijo que no se iban a ajustar las tarifas. Es más, las versiones que hay son que van a hacer un ajuste de tarifas, que ese ajuste de tarifas va a ir muy por debajo de la inflación en promedio, y que ese ajuste de tarifa va a estar parcialmente segmentado, una suerte de tarifa social extendida, sí, donde va a aumentar menos y en el resto de la población va a aumentar un poco más, pero de vuelta va a ir debajo de la inflación. Van a usar las tarifas, van a seguir usando las tarifas como ancla, lo cual va a implicar más déficit fiscal. Van a tener que darle más subsidio a las empresas. Entonces, evidentemente hay un problema de fondo de la economía argentina. No tiene sentido que el que genera el déficit se asuste del que viene después y coloca deuda para financiarlo. Porque es el muerto asustándose del degollado. Gracias,